Muy buenas a todos. Me llamo Silvia Castellar Malo, soy educadora infantil y educadora social y me conocéis de otras colaboraciones en la Biblioteca de Onda. En esta ocasión traemos un taller de rimas y juegos de dedos. Este sistema es reconocido por la pedagogía Waldorf y es Tamara Chubarovsky quien es la profesional y pionera creadora de las rimas con movimiento y juegos de dedos. Os dejo por aquí algunos libros y algunas recomendaciones de su página web, por si queréis ir a buscar información ahí. En la biblioteca también tenéis algunos libros de Tamara Chubarovsky, con CDs para poder escuchar y para poder trabajar con los niños. También vienen con las siluetas, los patrones para hacer las marionetas de los teatrillos, para los cuentos. Bien, antes de empezar con las rimas, quisiera explicaros un poquito en qué consiste este sistema, esta pedagogía de las rimas y los juegos de dedos y algunos tips importantes a la hora de realizar las rimas con los niños, tanto para los papás como para los profesionales de la educación que trabajáis con los pequeños. Es importante transmitir las rimas en vivo. Ahora las vais a ver en vídeo y podéis aprenderlas, las podéis ver con los peques, pero es muy importante que después las reproduzcáis vosotros, las aprendáis y las hagáis en directo y en vivo con los niños, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, las rimas y los juegos de dedos, ya que además nos ayudan a contrarrestar un poco los excesos y las carencias de nuestra vida cotidiana hoy en día, ya que estamos muy digitalizados, hay muchísimas pantallas, muchísimos estímulos para los niños y ofrecer una rima para los niños nos ayuda un poco a parar ese ritmo de vida que va tan rápido, las pantallas, todo ocurre muy deprisa y con las rimas los niños pueden pararse, centrar la atención, trabajar el lenguaje, trabajar la concentración y muchas otras virtudes que contemplan las rimas y los juegos de dedos. Bien, para comenzar hemos de tener en cuenta que no hemos de enseñar la rima a los niños, no es algo que ellos se tengan que aprender de memoria, es algo que ellos van con la repetición a aprender, pero cada uno a su ritmo y cada uno según su etapa evolutiva y su edad. No tenemos que forzar nunca es que los niños se la aprendan, la repitan, porque esa no es la finalidad de la rima. La finalidad de la rima es que tú se la puedas enseñar a ellos y que ellos a su ritmo sean capaces de reproducirla. Para esto, lo que hemos de ofrecer la rima es como si fuera un regalo. Es un regalo para ellos. No tenemos que forzar nada de su sistema madurativo ni de su edad. Las rimas contienen un gran potencial curativo, ya que a través de nuestra voz, las ondas de nuestra voz, determinan efectos curativos en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema emocional, y esto es lo realmente importante de la rima. Como os he dicho al principio, lo importante no es ver las rimas en un vídeo y reproducir el vídeo, sino que sea el adulto, el acompañante, el padre, la madre, quien reproduzca la rima en directo, para que esas ondas de nuestra voz sean las que tengan el efecto curativo en los niños. Sobre todo vamos a trabajar el lenguaje, también haremos juegos de dedos, pero sobre todo vamos a trabajar el lenguaje para estimular aquellas letras, aquellas fonologías en los niños que son más difíciles, la R, la L, la P, la M, la L, ¿no? Vamos a hacer hincapié en algunas de estas rimas y de estas letras. Entonces, es importante que ofrezcamos estas rimas a los niños desde una tonalidad de voz no lineal, como si no hubiera ninguna emoción en la rima, porque también hay algunas que, por ejemplo, tienen más energía, otras que son más suaves, pero sí que no hemos de forzar esos estados altos y bajos de nuestra voz, porque nuestra voz natural, no hace falta hacer demasiados cambios en la tonalidad de la voz, es lo que a los niños les va a transmitir esa vibración de nuestra voz, que es lo que va a ejercer en ellos un efecto curativo. Las rimas son un fantástico trabajo de fonología, pero no dejan de ser un juego. Esto es lo que más les va a gustar a los niños, sobre todo porque va a ser a través de la repetición, que les encanta, aunque a los adultos nos canse un poco, pero a los niños les encanta la repetición, y repetir una rima va a ser muy beneficioso para ellos. Sobre todo os aconsejo que elijáis rimas vinculadas a la época que estamos viviendo,
por ejemplo, las estaciones o las determinadas festividades del año. Y por último, deciros que es importante ofrecer las rimas en un ambiente tranquilo y relajado. Hay algunas rimas que nos acompañan a hacer una transición a la calma, por ejemplo, cuando los niños están muy alborotados, pero cuando queramos trabajar las rimas en el espacio educativo, en el aula o en nuestra casa, en nuestra familia, debemos de ofrecer un espacio para la tranquilidad y la calma cuando vayamos a realizar las rimas. Por ejemplo, podemos hacer rimas cuando sea el momento de irnos a dormir, cuando tienen su rato de lectura, de cuento, acompañar los cuentos con rimas. Es muy bonito porque es un recurso que además nos da para poder acompañar los cuentos, o en algún momento en el que veáis que el niño se pueda relajar, por ejemplo, pues en la hora del baño o en algún ratito que para vuestra familia sea así de tranquilo y relajado. Esta es una rima, un juego de dedos, en el que vamos a trabajar la pinza para que los niños también vayan aprendiendo el reflejo de la pinza. Bueno, vayan aprendiendo, no, ya lo saben hacer, pero lo van a ejercitar a la hora de coger un lápiz, a la hora de agarrar alguna cosa. Vamos a trabajar la pinza, que se puede trabajar de muchas cosas, pero también con una rima. Es un juego de dedos en el que también vamos a trabajar la P. Vamos a hacer hincapié en la P, ¿de acuerdo? ¿Preparados? Mano y los dos deditos con los que hacemos la pinza, pulgar e índice. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Anem a fer ara un xoc de dits en valencià per a que també pugueu integrar les rimes en valencià a les vostres aules o en les famílies que sou valencià parlants. I anem a fer un xoc de dits. Els dits podem fer amb un muntó de personatges. En aquesta ocasió anem a fer dos enanets. En aquesta roca viu Pic i en aquesta roca viu Puc. Pic i Puc són bons amics. De vegades s'acaricien, de vegades es golpegen, de vegades corretegen. Pic persegueix a Puc i Puc persegueix a Pic. Però el que més els agrada és agafar els seus martellets i tiqui-taca, tiqui-taca, en la pedra, en les roques, amb martells i amb broques. Treballen els enanets, de pressa i molt espaiet. I quan els vols trobar, zas, s'han amagat. Vamos a hacer ahora la rima del chaparrón y para ello vamos a preparar el dedito y los deditos de la otra mano, ¿de acuerdo? Venga. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paragón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Anem a fer ara una rima de transició a la calma. Així és que anem a començar amb molta energia, sense xillar molt, però amb molta energia. I anirem baixant el to de veu fins al relax. D'acord? El nanet estava treballant. Rom pom pom, rom pom pom, rom pom 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 pom, rom pom pom, rom pom pom, rom pom 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 pom. I a la muntanya se'n va anar cantant. La la la, la la la, la 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 la. Allà dalt, un entrepà es va minxar. Nyam, 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 nyam. I rient va baixar. Ja, 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 ja. I allí
una sopa es va menjar. I dormit es va quedar. Muy bien, estas han sido las rimas para el primer taller. Espero que os sirvan, os ayuden a crear ambientes con vuestros niños maravillosos y mágicos. Nos vemos en el siguiente taller. Hasta la semana que viene.